Los que buscan y reclaman ayuda y medios son bomberos, sanitarios, policías, son los primeros que llegan cuando hay un accidente. Ellos reclaman atención psicológica para poder superar el síndrome de estrés postraumático. Juan Pérez. Sí, puede ocurrir que nunca vayamos por la calle y nos toque ver el instante preciso de un accidente y ver, por ejemplo, personas fallecer en él. Contra esos momentos tienen que combatir día a día personal sanitario, bomberos o policías. Cuando eres padre empiezas a ver distinto, te fijas más eso, ya no en niños, sino cuando le pasa algo a un hijo dentro de una... O sea, te metes en la piel del paciente, del enfermo. En ese momento yo tenía un hijo de 9 años y tuve que sacar a un niño de su misma edad que había fallecido. Llevo 6 muertos en 15 días, entre ellos 2 niños, y tengo que volver a casa y ver a mis hijos. Antonio ha acudido esta semana, como muchos compañeros, a unas jornadas organizadas por el sindicato CESIF para tratar el síndrome de estrés postraumático. Ellos tienen que aprender a no exigirse más de lo que pueden hacer, a no autoinculparse. Muchos compañeros lloraban. Nos hubiera gustado hacer mucho más de lo que hicimos. Hay cierta culpabilidad porque nos hubiera gustado sacar a las 196 personas que estaban allí. El caos era totalmente absoluto, entonces la situación nos desbordó muchísimo. Antonio es cabo en la unidad de Chamartín y no vivió un accidente cualquiera. Habla de las personas fallecidas en el 11M. Él estuvo allí y en casos de tal relevancia sí que reciben ayuda psicológica, pero no sabemos si es suficiente. Cada vez que paso por Atocha me acuerdo. Hay imágenes que nunca se me van a olvidar. Pero bueno, también hicimos todo lo que pudimos. Por ahora ellos se conforman y a veces es más valioso que el consejo de cualquier profesional con que el ciudadano agradezca su entrega y su empatía. Hora 14. Bueno, a todo se acostumbra uno, es la frase hecha para explicar el día a día de algunos trabajos. Lo malo son los primeros días, luego ya no te asusta nada. Y eso se dice pues de policías, de bomberos, de sanitarios, de esos profesionales que se enfrentan cada día a situaciones que los demás no soportaríamos a lo mejor ni una sola vez. Juan Carlos Martínez es responsable de emergencias de CESIF Madrid y es bombero en activo. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy habéis celebrado, no sé si habéis terminado ya o todavía estáis en ello, una jornada para tratar el tema del estrés postraumático en policías, en bomberos y en sanitarios, ¿no? Sí, así ha sido. Ya hemos terminado la jornada y la verdad es que ha sido una jornada bastante eficiente. Y creo que la intención es llamar la atención, exigir la atención y decir que uno no se acostumbra a todo, así como así, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces nos preguntamos, ¿no?, quién cuida a los cuidadores, ¿no? Porque sí es verdad que nosotros, tanto bomberos como policías, como sanitarios, pues nos dedicamos a lo que es nuestro trabajo, ¿no?, a salvar las vidas de las personas y muchas veces a poner en riesgo la nuestra para salvar a estas personas, ¿no? Pero sí es verdad que nos sentimos un poco abandonados por parte de la administración a la hora de quién cuida de nosotros cuando necesitamos ayuda, ¿no? Y cuando necesitamos ayuda me refiero a ayuda emocional, que muchas veces pues la trasladas a tu vida cotidiana sin saber ni siquiera que estás pasando por un proceso psicológico muchas veces grave y que nadie te ha avisado que eso está, ¿no? Claro, cuando hay una situación de catástrofe, un siniestro grave, vosotros, pues policías, bomberos, sanitarios, sois los primeros en llegar, los que os encontráis con la peor de las fotos, ¿no? Eso es, somos los primeros intervinientes. Entonces, lo que al final la gente ve en la calle pues son cuando hay un atentado, cuando hay un accidente con múltiples víctimas, pero nosotros no solamente trabajamos en esas situaciones, que ahí sí se activan los medios psicológicos suficientes como para atender tanto a las víctimas como a los intervinientes, pero el día a día, que para una persona normal pues sería una gran catástrofe, como puede ser un accidente de tráfico, cuando tienes que pues rescatar a una familia, ¿no?, que ha perdido los 3 miembros y se ha quedado el niño, o cuando vas a un incendio, un suicidio, cosas habituales que nosotros hemos hecho como normales, que al final no lo son, no recibimos ese apoyo para tratar a estos intervinientes que a superar ese tipo de trauma, ¿no? Muchas veces cuando quieren ya tratarlo, pues estos intervinientes pues están en un proceso de deterioro importante. Sí, claro, cuando hay un problema de este tipo se da ayuda y asistencia psicológica pues a las víctimas, a los familiares de las víctimas, pero no se atiende, como dices tú, que de eso va la historia, de cómo te vas tú a casa cuando acaba la jornada, ¿no? Eso es. Yo, mira, ponía el ejemplo esta mañana de un compañero de ahí de Villaviciosa, de Odón, del Parque de Bomberos, que fui a tomar un café allí, a hablar con él un rato y me dice, mira, Juan Carlos, no aguanto más, no puedo más. Digo, pues, ¿qué es lo que te pasa, no? Y dice, mira, llevo 6 fallecidos esta semana y entre ellos ha sido un niño. Dice, y es que tenía un niño y cuando llego a casa es que no sé cómo afrontar esto. Y la verdad es que empezó a preocuparme porque tampoco sabía yo qué ofrecerle, qué herramienta ofrecerle, porque el servicio no tenía tampoco
un servicio psicológico donde yo pudiese decirle, mira, pues ves aquí, que te expliquen, que te traten, que intentes un poco desconectar con eso que se te ha quedado ahí. Y la verdad es que fue cuando empezamos a interesarnos por crear estas jornadas y buscar un poco que la gente supiese que hay herramientas y que hay fórmulas de superar esto que la administración en estos casos pues han llegado a normalizar y no siguen los procesos. Claro, porque ese estrés postraumático, esto que le pasaba a tu compañero, que es uno de los síntomas de que algo está pasando, algo malo hay, te puede venir en la noche cuando te vas a casa de algo que ha ocurrido en el día, o te puede venir a los 3 meses o a los 6, ¿no? Cuando tienes una acumulación de imágenes, ¿no? Claro, porque muchas veces es acumulativo y no nos damos cuenta que terminamos normalizando pues cuestiones que no son normales, ¿no? Que emocionalmente pues el cuerpo no está preparado para superarlo, ¿no? Yo ponía un ejemplo mío esta mañana para no poner el de nadie. Decía que cuando entré aquí en el cuerpo de bomberos, pues tuve un accidente bastante grave y fue una familia completa, que se quedó 3 fallecidos y se quedó el chaval pues tetrapléjico. Y yo cuando me preguntan que si alguna vez he tenido algún tipo yo recuerdo siempre ese accidente, ¿no? Y a mí nadie me llamó para decirme, oye, ¿te encuentras bien? ¿Cómo has superado esto? Yo tuve que buscarme mis propias herramientas y atenderme a mí mismo. Y como yo, pues hay 1.100 bomberos, hay otros 2.000 o 5.000 policías y sanitarios que en las UCIs a diario se enfrentan a situaciones de este tipo, ¿no? He dicho yo lo del día, he dicho yo lo de los meses, pero también podríamos hablar del final de vuestra carrera, ¿no? A lo mejor no ha caído la gota que ha desbordado el vaso en toda la carrera, pero al final tenéis la acumulación, acabáis, entre comillas, tocados. Pues efectivamente a nosotros como sindicato, como CESIF, nos preocupa bastante porque hay compañeros con 60 años que siguen interviniendo en accidentes y en viviendas y en el día a día, ¿no? De lo que son los cuerpos de emergencia. Entonces, cuando llegas al final de tu carrera profesional te das cuenta que hay situaciones que tú haces a diario que el resto de las personas no lo hacen, ¿no? Ni por asomo. No sé, por ponerte un ejemplo para que los que nos estén escuchando lo entiendan, ¿no? Si tú has tenido un incendio en una vivienda donde se ha quemado, pues ha fallecido un niño por un horno o se ha quedado atrapado, pues quieras que no, tú cada vez que tu hijo se pasa a la cocina o tienes ya hay una serie de tics que la gente habitualmente no los tiene porque nunca lo han vivido. La gente al final, las personas normales, pues ven un fallecimiento en toda su vida, o 2 como mucho. Y nosotros pues esto lo vemos muy a diario. Entonces al final ese cúmulo que decías tú antes pues se produce y muchas de las personas que estamos aquí pues acaban con ansiedad, acaban con adicciones, incluso algunos suicidios que ha habido que no se tratan como tal, como parte de un accidente laboral, sino simplemente pues muchas veces se dice, mira, estaba mal y ya está, ¿no? Y al final se demuestra en estudios de Estados Unidos y en algunos países que han estudiado este tema, pues que no es otra cosa que el acúmulo de traumatismo que se van produciendo y que emocionalmente pues rompe familias, rompe parejas y está. Vale. Bueno, pues de lo que se trata, lo que pedís y lo que habéis pedido con estas jornadas, me imagino, es, por decirlo de alguna manera sencilla, ir poniendo tiritas en vuestras heridas para que la herida no sea demasiado grande en un momento dado y en un día concreto que nunca se sabe cuándo puede llegar. Juan Carlos Martínez, responsable de emergencias de CESIF Madrid, bombero, muchas gracias, suerte. Muchas gracias a vosotros por preocuparos. Gracias.